Bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos adentramos en el apasionante mundo de la tecnología emergente en Europa. Bueno, en realidad, nos vamos a centrar en el desarrollo de la inteligencia artificial. Para esta inversión tenemos un artículo de Euronews, un artículo con un título bastante llamativo. ¿Cómo hacer que la IA no se salga de control? Varios emprendedores europeos tienen la solución. Un título que desde luego invita a la reflexión. Lo que hace este tema tan interesante es que Europa se encuentra en una posición, digamos, delicada, buscando un equilibrio entre la innovación y la regulación, ¿no? Totalmente. Y eso es precisamente lo que vamos a intentar desentrañar hoy. ¿Cómo se está desarrollando la IA en Europa, con sus desafíos y oportunidades particulares? Pues empecemos quizás por las aspiraciones de Europa en este ámbito, en el campo tecnológico. El artículo destaca el fuerte impulso que está dando la Comisión Europea a áreas como la computación cuántica, la robótica y las tecnologías verdes. Sí, de hecho, Jean-David Malo, el director general de Investigación e Innovación de la Comisión Europea, habla de alcanzar la soberanía tecnológica. Un objetivo ambicioso. Desde luego, ambicioso. Pero para llegar ahí, Europa tiene que superar varios desafíos y uno de los más importantes, como siempre, es la financiación. El artículo menciona el informe Draghi, que precisamente advierte sobre la necesidad de crear un entorno favorable a la innovación en Europa. ¿Y qué significa eso? ¿Qué tipo de entorno sería ese? Bueno, uno de los puntos clave es el acceso a la financiación. Las startups europeas muchas veces se encuentran con muchas dificultades para obtener los fondos que necesitan para desarrollar sus ideas, para hacerlas realidad. ¿Y a qué se debe eso? ¿Hay menos inversores en Europa o son más reacios al riesgo? En parte se debe a que la cultura de inversión en Europa es diferente a la de Estados Unidos. En Estados Unidos hay una mayor tolerancia al riesgo. Están más dispuestos a invertir en ideas innovadoras, aunque sean arriesgadas. Ya veo. Entonces, aunque Europa tenga el talento y las ideas, se encuentra con una barrera a la hora de convertir esas ideas en algo real, en algo tangible. Exactamente. Y esto lo podemos ver en el caso de Quandela, que se menciona en el artículo. Es una empresa francesa que se dedica a desarrollar ordenadores cuánticos basados en fotones. Ordenadores cuánticos basados en fotones. Eso suena muy complejo. Lo es, pero bueno, simplificando, digamos que están a la vanguardia de la computación cuántica. Y a pesar de su potencial, han tenido dificultades para conseguir la financiación que necesitan para crecer, para expandirse. Es una pena que una empresa con tanto potencial se vea frenada por la falta de financiación. ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuánto necesita Europa para impulsar la innovación? El informe Draghi estima que hacen falta entre 750.000 y 800.000 millones de euros al año adicionales para que Europa pueda alcanzar sus objetivos de competitividad y clima. Es una barbaridad. Parece que la financiación es un obstáculo enorme para el desarrollo tecnológico en Europa. Sin duda. Y a esto hay que añadir otro factor clave, la regulación. Europa es conocida por sus estrictas normas, especialmente en lo que se refiere a la protección de datos. Claro, la famosa GDPR. He oído hablar mucho de ella, pero la verdad es que no tengo muy claro cómo funciona ni cómo afecta al desarrollo de la IA. El Reglamento General de Protección de Datos, o GDPR, es una normativa europea que establece un marco muy estricto para la recopilación, el almacenamiento y el uso de datos personales. ¿Y eso cómo impacta en la inteligencia artificial? No necesita la IA grandes cantidades de datos para funcionar. Exacto. Y aquí es donde surge la tensión entre la regulación y la innovación. Por un lado, la GDPR busca proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar un uso responsable de los datos. Por otro lado, algunos argumentan que estas restricciones pueden dificultar el desarrollo de la IA. Entiendo. Es como una moneda con dos caras, ¿no? Protección de datos por un lado y desarrollo tecnológico por el otro. Exacto. Y en el artículo se presentan dos visiones opuestas sobre ese tema. Por un lado tenemos a Gary Shapiro, presidente de la Asociación de Tecnología de Consumo, que expresa su preocupación por la posibilidad de que la GDPR frene la innovación en Europa. Claro, desde la perspectiva estadounidense, donde la regulación es más laxa, la GDPR puede verse como un obstáculo. Y la otra visión. La otra visión la aporta Alexandra Pinto Castellanos, fundadora de Orsec, una empresa que desarrolla chips de inteligencia artificial. Ella defiende la regulación europea, argumentando que es crucial para construir una IA ética y responsable. Dos perspectivas muy diferentes. Entonces, ¿cómo se traduce esta tensión a la práctica? ¿Cómo afecta la GDPR al día a día de las empresas europeas que trabajan con UA? El artículo nos trae un ejemplo muy interesante, el caso de Paria Lotfi, cofundadora de DuckDuckGoose. DuckDuckGoose. Qué nombre tan curioso. ¿A qué se dedican? Desarrollan software para detectar deepfakes, es decir, vídeos falsos creados con IA que parecen auténticos. Eso suena fascinante. Pero imagino que para entrenar sus algoritmos necesitan muchísimos datos, ¿no? Exacto. Y ahí es donde entra la GDPR. Paria Lotfi explica
que la normativa europea ha sido un reto para su empresa. Tienen que ser muy cuidadosos a la hora de recopilar y usar datos para entrenar sus algoritmos. Claro, no pueden usar cualquier vídeo que encuentren por ahí. Tienen que asegurarse de que cumplen con la normativa. Exactamente. Y esto les ha obligado a ser más creativos y a buscar soluciones innovadoras para entrenar sus algoritmos con menos datos. O sea que la GDPR, a pesar de las dificultades que pueda suponer, también ha impulsado la innovación en DuckDuckGoose. Sin duda. Y esto es algo muy interesante del desarrollo de la IA en Europa. La búsqueda de soluciones que permitan conciliar la innovación con el respeto a la privacidad. Fascinante. Parece que Europa está decidida a encontrar su propio camino en el mundo de la inteligencia artificial, un camino que priorice la ética y la protección de datos. Así es. Y este camino no está exento de obstáculos, claro, pero también ofrece oportunidades únicas. Ya veo. Y hablando de oportunidades, ¿qué hay de la competencia global? ¿Cómo se posiciona Europa frente a gigantes como Estados Unidos y China? Esa es la pregunta clave. El artículo menciona la creciente influencia de China en el ámbito de la IA, lo que ha generado preocupación en Occidente. Claro, China está invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial y avanzando a un ritmo acelerado. ¿Y qué opina Gary Shapiro al respecto? Shapiro argumenta que la competencia real no es tanto entre Europa y Estados Unidos, sino entre la libertad y la innovación por un lado, y el totalitarismo y la violación de los derechos individuales por otro. O sea que lo que está en juego es mucho más que la supremacía tecnológica. Se trata de un choque de valores. Exactamente. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Puede Europa, con su enfoque en la ética y la privacidad, liderar el desarrollo de una IA más responsable? Una pregunta que nos deja reflexionando. Y con esto creo que hemos cubierto bastante en esta primera parte de nuestra inmersión. Hemos analizado los desafíos de la financiación, el impacto de la regulación europea y la posición de Europa en el panorama global de la IA. Sí, y hemos visto cómo las empresas europeas se están adaptando a esas circunstancias, buscando soluciones creativas y manteniendo un fuerte compromiso con la ética y la privacidad. Un tema apasionante que seguiremos explorando en la próxima parte de esta inmersión. No se la pierdan. Y volviendo al tema de la regulación, me parece fascinante cómo Europa está abordando la innovación en IA desde una perspectiva que podríamos llamar ética por diseño, ¿no? Ética por diseño, suena interesante. ¿Puedes explicarnos un poco más? Claro. Básicamente significa que la ética no se considera un añadido, algo que se implementa al final, sino que se integra en el proceso de desarrollo desde el principio. Ya veo. Es decir, que la ética no es una capa superficial, sino que está en el ADN de la IA europea. Exacto. Y esto se ve reflejado en la postura de Alexandra Pinto Castellanos, la fundadora de Urse. Ella defiende que las regulaciones, especialmente la GDPR, son clave para desarrollar una IA responsable. Es una perspectiva interesante. A veces se ve la regulación como un freno a la innovación, pero en este caso parece que podría estar impulsándola en una dirección más responsable. Precisamente. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Podría esta apuesta por la ética convertirse en una ventaja competitiva para Europa? ¿Te refieres a que las empresas europeas podrían diferenciarse en el mercado global ofreciendo una IA más ética y confiable? Exactamente. Imagina un futuro donde los consumidores, cada vez más conscientes de los riesgos de la IA, buscan productos y servicios que garanticen la privacidad y la seguridad de sus datos. En ese escenario, las empresas europeas, que han integrado la ética en su ADN desde el principio, tendrían una clara ventaja. Sin duda. Y no solo eso, sino que también podrían contribuir a generar una mayor confianza en la IA en general, lo que a su vez impulsaría su adopción en diferentes sectores. Sería como un círculo virtuoso. La ética impulsa la confianza impulsa la adopción y la adopción impulsa la innovación. Exactamente. Y en este sentido, Europa estaría liderando un cambio de paradigma en el desarrollo de la IA a nivel global. Un cambio hacia una IA más humana, más centrada en las personas y en sus valores. Sin duda. Y esto nos lleva de nuevo a la pregunta que planteaba el artículo. ¿Puede Europa, con su enfoque en la privacidad de los datos, liderar el desarrollo de una IA más ética y responsable que el resto del mundo pueda emular? Es una pregunta ambiciosa, pero a la vez muy inspiradora. Y sinceramente creo que Europa tiene el potencial para lograrlo. Yo también lo creo. Y aunque todavía es pronto para dar una respuesta definitiva, lo que es seguro es que Europa está marcando un camino que otros podrían seguir. Un camino hacia una IA que no solo sea inteligente, sino también sabia y ética. Y ese sin duda es un futuro que vale la pena explorar. Lo que me parece más intrigante de este análisis es cómo nos obliga a replantearnos la idea misma de innovación. ¿A qué te refieres?
Muchas veces asociamos la innovación con la velocidad, con eliminar barreras. Pero el caso de Europa nos demuestra que la innovación también puede surgir de la necesidad de adaptarse a un marco regulatorio estricto. Es decir, que la regulación, en vez de frenar la innovación, la puede guiar hacia nuevas direcciones. Exacto. Y esto podría dar lugar a una IA más robusta, más transparente y, en definitiva, más beneficiosa para la sociedad. Entiendo. Es como si Europa estuviera construyendo los cimientos de una IA más sostenible a largo plazo. Una IA que no solo sea eficiente, sino también ética y responsable. Precisamente. Y esto nos lleva de nuevo a la cuestión de la competitividad global. Si Europa logra consolidar este modelo de IA ética y responsable, podría convertirse en un referente para el resto del mundo. Claro, otros países podrían verse obligados a seguir el ejemplo de Europa para no quedarse atrás. Exactamente. Y eso, a su vez, impulsaría una convergencia hacia un modelo de IA más ético y responsable a nivel global. Un escenario optimista, sin duda. Pero no podemos ignorar los desafíos que enfrenta Europa en este camino. Por supuesto. La financiación sigue siendo un obstáculo importante y la competencia de países como China es feroz. Además, no todos en Europa están convencidos de la viabilidad de este modelo. Algunos temen que el exceso de regulación acabe ahogando la innovación. Es cierto, el debate está abierto y no hay respuestas fáciles. Pero lo que sí podemos afirmar es que Europa está planteando cuestiones fundamentales sobre el futuro de la IA. Cuestiones que tarde o temprano todos tendremos que abordar. Así es. Y la forma en que se resuelvan estas cuestiones determinará, en gran medida, el tipo de sociedad que construiremos en el futuro. Una reflexión profunda para cerrar nuestra inversión de hoy. Muchas gracias por tu análisis. Ha sido realmente esclarecedor. El placer ha sido mío. Y recuerden, el futuro de la IA está en nuestras manos. Hasta la próxima, amantes del conocimiento.